Bienvenidos a este taller para exámenes terciarios en Moodle, a llevarse a cabo en la reunión semestral de docentes. Mi nombre es Mario Sánchez y los materiales del presente taller fueron elaborados en conjunto con el profesor Joan Mora y con aportes de los integrantes del campus virtual de UTU. En este taller primero vamos a ver algunos aspectos generales de los exámenes en terciarios, luego algunos detalles de la configuración del aula del examen, la configuración del examen, ya sea un cuestionario o una tarea. En el caso de que sea un cuestionario, vamos a ver cómo configurar nuestro banco de preguntas y por último veremos la gestión de las actas de examen. Bueno, primeramente veamos algunos aspectos generales del aula correspondiente al examen. Recuerden que cada examen está siempre vinculado a un aula. Entonces, es importante que coloquemos el nombre del examen, la fecha del examen y en el caso de que sea un cuestionario o una tarea, lo que vayamos a proponer a los alumnos como prueba evaluatoria, algunos ítems deben estar obligatoriamente. La primera de ellas es, como ya vimos, la fecha del examen. Seguidamente deben estar visibles las condiciones del examen, o sea, el tiempo que tiene el tiempo de duración que tiene cada etapa del examen, el horario en el cual va a estar habilitado el cuestionario o la tarea. En este caso tiene una primera parte y una segunda parte, detalles de qué tipo de preguntas van a estar en el cuestionario, el tiempo que tienen para responder. Una cosa es el horario en el cual va a estar disponible y otra cosa es el tiempo o el lapso de tiempo que tienen para responder las consultas en el cuestionario, que no tiene por qué ser el mismo del horario en el cual va a estar disponible. En algunos casos coincide, eso queda a criterio del tribunal. Algunas indicaciones de cómo realizar el cuestionario. En este caso nosotros le pusimos a los alumnos que vayan respondiendo y que vayan guardando, pues después se puede cortar la luz, se cuelga la computadora, en fin. Entonces, como método de ir salvando lo que ya respondieron, que vayan guardando, pero sin enviar. Una vez finalizado el cuestionario, enviar y terminar. O sea, cuestiones básicas que tienen que saber los alumnos o recordar en el momento de realizar el examen. También nosotros le ponemos algunas indicaciones a modo de advertencia o recordatorio, no utilizar la metodología de copio y pegue, ya que, bueno, en el caso de que se constate una práctica de ese tipo, el examen puede ser anulado o la pregunta en la cual se encontró puede ser no tomada en cuenta. Hay un tema, es el horario del servidor o el horario de la computadora que tenga el alumno. A veces nosotros le ponemos a las 2 de la tarde y queda disponible 2 y 5, pasaba algunos minutos. Entonces se ponen nerviosos, se empiezan a escribir. Por eso lo correcto es hacer ese recordatorio. Otros elementos que pueden agregar al aula es, por ejemplo, un espacio para los docentes, donde pueden utilizar una sección oculta para los alumnos y ahí colocar un foro donde los docentes pueden realizar tareas de coordinación de las actividades a llevarse a cabo previas al inicio del examen o con posterioridad al mismo, ¿verdad? Acuerdos que realicen van a quedar registrados ahí, van a quedar por escrito. Pueden trabajar de forma asincrónica. A veces los tiempos no dan para juntarse o para hacer una videoconferencia o algo por el estilo, entonces de una forma asincrónica van realizando coordinaciones. Otro aspecto que nosotros recomendamos colocar siempre en las aulas de los exámenes, en las descripciones o por alguna vía de comunicación, son las condiciones de aprobación, o sea, con qué nota aprueba el examen tanto el alumno reglamentado como el alumno libre, porque siempre después da lugar a dudas y a consultas. Bueno, muy bien. Un examen es una instancia de evaluación y realizado a través del campus virtual de la plataforma Moodle no difiere mucho de una instancia realizada en forma presencial. Por lo tanto, nosotros sugerimos que conste de dos
partes. Acá ustedes pueden apreciar que el examen de reglamentados tiene una primera parte y una segunda parte. La primera parte equivaldría a el escrito en una instancia presencial y la segunda parte a lo que en el acta figura como oral, la nota final. También se pueden plantear estudios de caso, resolución de problemas, ejercicios prácticos, entre otros, que van a quedar a criterio del tribunal. En ese caso, nosotros recomendamos ya no un cuestionario, sino el uso de la herramienta tarea. En la tarea ustedes colocarían la consigna del caso o del ejercicio a realizar, el alumno lo realiza, lo entrega y dentro de un determinado plazo, por supuesto, y la corrección del examen es la corrección de la tarea. En caso que el tribunal entienda oportuno o necesario, se podrá convocar al alumno para una instancia sincrónica, vía Zoom, Skype, Hangout, con voz y video a los efectos de realizar consultas, similar a lo que sería un oral en modalidad presencial. Estas instancias deben ser preavisadas al alumno en las condiciones del examen y coordinadas en el menor plazo posible una vez finalizada la evaluación. Los docentes podrán solicitar asistencia a la coordinación del campus virtual escribiendo a soporte@campusvirtual.utu.edu.uy para generar las salas en caso que se opte por la modalidad Zoom. En estas instancias deben participar todos los integrantes del tribunal y en la medida de lo posible se sugiere que la misma quede grabada. Como en todo examen, pueden surgir dudas por parte de los alumnos, problemas de configuración, entre muchos otros. Por lo tanto, se sugiere que haya por lo menos un docente, integrante del tribunal, disponible y conectado al aula durante el plazo definido para la prueba. Así los alumnos podrán realizar las consultas que surjan. En caso que el plazo sea extendido, o sea que el plazo para realizar el examen sea superior al tiempo disponible para realizar cada intento del cuestionario o de la tarea, se sugiere que coordinen entre los integrantes del tribunal para que siempre haya uno disponible. El nombre del docente deberá ser informado a los alumnos antes del comienzo de la prueba y la forma de comunicarse con él, ya sea por mensaje privado de la plataforma, mensaje de foro. Bueno, muy bien, ahora vayamos con la configuración del aula del examen. Primero que nada, se sugiere establecer una vía de comunicación asincrónica con los alumnos, como por ejemplo el foro de avisos y consultas, donde los alumnos habitualmente solicitan las constancias de haber participado en el examen, hacen algunas preguntas sobre el horario, la fecha, la modalidad, en fin. Es un ida y vuelta que nosotros sugerimos que esté para que el alumno se sienta seguro, confiante al realizar el momento del examen. Estos foros de avisos y consultas deberían estar como mínimo disponibles 48 horas antes del comienzo de la prueba. Otro aspecto que nosotros hacemos hincapié es el calificador. Entonces, la idea siempre es que el calificador esté configurado de tal forma que el alumno vea la nota final del examen y que este sea el promedio entre las calificaciones obtenidas en las dos pruebas. En caso que sea necesario contar con una calificación del semestre, van a poder incluir un ítem de calificación. La verdad que los alumnos agradecen esto, porque si el calificador está bien configurado, se restringe mucho la cantidad de preguntas y consultas, aprobé, no aprobé. Entonces, una forma que hemos probado es cada cuestionario va a tener su nota, ¿verdad? Entonces, para evitar un promedio erróneo, lo pueden editar ajustes y en el cálculo total, en este caso es un promedio, dejen marcado excluir las calificaciones vacías. ¿Esto qué genera? De una forma muy sencilla,
el alumno hizo la primera parte y la segunda parte reglamentado, la nota final va a ser un promedio de las dos calificaciones. Como en las otras dos propuestas no las hizo, va a estar en cero, el calificador va a excluir esas calificaciones y por lo tanto no van a ser tomadas en cuenta. Lo de añadir un ítem de calificación, si quisiéramos agregar la nota del semestre, muy sencillo, lo que hacemos es añadir ítem de calificación, colocaríamos la calificación del semestre, guardar, y nos quedaría acá la calificación semestral. Para cargar la calificación del semestre, basta con ir a la vista del informe del calificador, acá tenemos todos los alumnos, y vamos al ítem calificación del semestre, le damos clic en editar y acá podemos cargar las notas que tuvo el alumno durante el semestre. Entonces el cálculo después va a ser mucho más fácil y mucho más transparente. Muy bien, siguiendo con la configuración de la actividad que vayamos a proponer a modo de evaluación, ya sea una tarea o un cuestionario, repetimos que debe estar claramente indicada la fecha en la cual se realizará la prueba, las condiciones del examen, o sea, plazo, tiempo necesario para cumplir con la prueba, tipo de navegación, en fin, todos aquellos datos que sean los necesarios para que el alumno pueda realizar la prueba y no tenga dudas. Los cuestionarios tienen que estar claramente identificados como primera parte, segunda parte o escrito oral, como quieran, ahí queda criterio del tribunal. Nosotros recomendamos para usuarios más avanzados que restrinjan el acceso a los cuestionarios creando grupos de reglamentados o de libres y agrupamientos, pues a veces ocurre que los alumnos realizan los reglamentados, se equivocan y realizan el cuestionario de los libres y en el caso que ya se hayan propuesto pruebas diferentes. Hay algunos aspectos que debemos cuidar con suma atención. Uno de ellos son las preguntas. Entonces, lo que tenemos que revisar nuestro banco de preguntas, ¿para qué? Para contar con la cantidad de preguntas suficiente para lograr que no todos los alumnos hagan la misma propuesta, o sea, colocaremos preguntas aleatorias de nuestro banco y por lo tanto nos vamos a asegurar que no todos los alumnos realicen la misma prueba. Las preguntas deben ser revisadas y actualizadas en caso que hayan sido migradas de exámenes anteriores. Eso ocurre, ¿por qué? Porque a veces suelen tener imágenes o hubo algún cambio en la normativa, en fin, cuestiones que hacen a que la pregunta no tenga más validez. Nosotros recomendamos crear categorías diferentes para las preguntas de la primera parte y para las preguntas de la segunda parte. Así nos vamos a asegurar que las preguntas no se van a repetir. O sea, tenemos una pregunta en la primera parte, esa pregunta no va a ser incluida en la segunda parte del cuestionario. En el caso de que se repita, el alumno ya habrá respondido la misma pregunta dos veces, lo cual no sería deseable. En cuanto a las preguntas propiamente dicha, como ya dijimos, a cada versión o a cada periodo de examen nosotros recomendamos actualizar las preguntas, agregar preguntas nuevas. Hemos visto casos en que los alumnos se guardan las capturas de pantallas de los exámenes y después los guardan. Entonces, si repetimos las mismas preguntas en el periodo siguiente, el alumno corre con ventaja. Bueno, ya tiene las preguntas de exámenes anteriores. En cuanto a los formatos, nosotros solicitamos que las preguntas contenidas en el banco de preguntas sean de diversos formatos, verdadero y falso, múltiple opción,
ensayo, emparejamiento, etcétera, que sean variadas, no todas de verdadero y falso, por ejemplo. El texto de la pregunta debería estar enriquecido con alguna imagen. Deben contener la retroalimentación específica, o sea, recuerden que hay un campo para colocar retroalimentaciones. Recuerden colocar una retroalimentación general para la pregunta, una retroalimentación en el caso que el alumno responda de forma incorrecta o cuando responde de forma correcta. O sea, para ambas posibilidades debe haber una retroalimentación configurada en la pregunta. Al configurar un cuestionario o editar sus ajustes, un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta es las opciones de revisión. Y acá nosotros tenemos 3 ítems que son muy importantes. El primero es inmediatamente después de cada intento, o en este caso, si es un intento solo, será ese intento, cuando el cuestionario aún esté abierto y después de cerrar. Nosotros a veces olvidamos esto y el alumno, en el caso que sean preguntas de autocorrección, no solamente va a poder ver su intento, o sea, lo que respondió, sino que además va a poder ver si la respuesta es correcta, los puntos, todas las retroalimentaciones en general. En el caso que fuera una pregunta de múltiple opción, va a ver cuáles eran las respuestas correctas a esa pregunta. Y ocurre que si el examen aún no terminó, el alumno podría llegar a compartir esa información con aquellos que todavía no lo hicieron. Entonces nosotros recomendamos que, ya sea inmediatamente después de cada intento o mientras el cuestionario aún esté abierto, que el alumno solamente pueda ver el intento, o sea, que pueda ver qué fue lo que respondió. Y solamente después de cerrar el cuestionario es que el alumno pueda ver las respuestas. Si respondió bien, qué puntaje obtuvo, la retroalimentación específica, la retroalimentación global, en fin, todo lo que tenga que ver con la corrección del cuestionario. Por último, vamos a hablar de la gestión de las actas de examen, documento muy importante de registro de la instancia de evaluación. Las actas correspondientes al examen van a estar disponibles antes del comienzo de la evaluación a través de los medios que informe la Secretaría del Campus Virtual. Por lo tanto, los docentes son responsables de descargarlas y verificar la correcta matriculación de los alumnos al aula del examen. En caso de discrepancia, deben comunicarse con la Secretaría del Campus Virtual indicando claramente la situación y el aula del examen. Lo posible, si pueden, colocar el enlace al aula. La dirección a la cual deben remitir esta información es soporte@campusvirtual.utu.edu.uy. Una vez finalizado el examen, las actas pueden ser completadas a mano o en una impresión o utilizando un programa de edición, por ejemplo, Acrobat. Una vez finalizada la prueba y corregidos los trabajos, las actas deben ser remitidas en formato digital, escaneadas o editadas a secretaría.campusvirtual.utu.gmail.com y además subir una copia del archivo correspondiente al acta al aula del examen, dejándola oculta a los estudiantes. Recuerden que también deben enviar los archivos CSV con las calificaciones y fallos. Recuerden que deben enviar archivos separados por el caso de los alumnos que hayan rendido el examen en carácter de libre y otros para los que hayan rendido en carácter reglamentados. Estos archivos deben ser enviados a secretaría.campusvirtual.utu.gmail.com. Y así damos por finalizado entonces este taller. Seguramente habrán quedado muchas dudas a las cuales estamos a las órdenes para responder. Recuerden que en breve tendremos una webconferencia justamente sobre un caso práctico de exámenes, que va a ser allá por septiembre, previo al periodo de exámenes correspondiente a ese mes. Les dejo un saludo grande y muchas gracias por vuestro tiempo.